He decidido, a petición de mis estudiantes y de algunos amigos, dedicar una serie de cápsulas sobre el tema de la obediencia al derecho, el cual constituye uno de los grandes asuntos, grandes retos, grandes problemas que tiene que resolver toda teoría del derecho. En efecto, la cuestión relacionada con la obediencia al derecho constituye uno de los temas centrales de cualquier explicación respecto del derecho y su funcionamiento, en la medida en que a cumplir con el contenido de las normas, pues es un elemento decisivo para que el derecho efectivamente funcione. Pero la eficacia del derecho no puede dejarse exclusivamente a la aplicación de normas a través de la fuerza. Ya hemos explicado en otros momentos que la aplicación del derecho está dotada de eficacia porque los sistemas jurídicos constituyen un sistema de normas, como decía Norberto Bobbio, de eficacia reforzada. Dicho de otro modo, que la prescripción, el mandato del derecho es dirigido a los ciudadanos en la espera de que el ciudadano considere que ese mandato es correcto y adecuado y, por tanto, cumpla con él voluntariamente. En el caso de no hacerlo, el ciudadano podrá ser, a través de la coacción legítima del poder estatal, incluso del uso de la fuerza legítima del poder soberano, ser obligado a su cumplimiento. La cuestión es bastante obvia porque, si bien es cierto que el derecho cuenta con eficacia reforzada, sería prácticamente imposible, el Estado terminaría siendo un Estado policíaco, como ha llegado a suceder en aquellos lugares donde el derecho es visto como ilegítimo, es visto como injusto, es visto como inadecuado. Entonces, la única manera, literalmente, para que los ciudadanos respeten las normas jurídicas es aplicar siempre la fuerza, la amenaza de la fuerza, se ha dicho, colocar un policía detrás de cada ciudadano para que cumpla con el mandato de la ley. Por lo tanto, la primera cuestión, bastante técnica, tiene que ver con el hecho de qué naturaleza tiene la obediencia al derecho. ¿Es un deber? ¿Es una obligación? ¿Tiene o no contenidos morales? Es decir, los ciudadanos debemos obedecer por razones éticas, por ejemplo, que se cumpla con la justicia los mandatos que prescribe un sistema jurídico. El tema es ciertamente complicado. Hay un grupo de pensadores quienes consideran que la obediencia al derecho nada tiene que ver con los aspectos éticos. Hay otros que consideran que lo primero que debemos distinguir es entre una moral pública, que sería la que correspondería a las normas jurídicas, y una moral individual que tiene que ver con la relación con el hombre y su conciencia. Por ende, las normas jurídicas serían, en todo caso, una cuestión de moralidad social, de compromiso de los ciudadanos con el Estado, con su comunidad, en relación con la obediencia que las normas jurídicas imponen. Para tales efectos, esta disquisición es relativamente simple. Las obligaciones implican relaciones de carácter bilateral e implican una aceptación para el cumplimiento de ese mandato o de esa prescripción. Por ejemplo, cuando nosotros firmamos un contrato o un convenio, ambas partes manifiestan libremente su voluntad de cumplir con el contenido de ese contrato. Por tanto, hablamos de una relación de carácter bilateral, ausente de no otra cosa que la voluntad de los participantes en el convenio o contrato. Sin embargo, hay quienes piensan que la obediencia al derecho comienza siendo inicialmente un deber. Es decir, cuando nacemos en un estado, la relación que tenemos con el gobierno, con la patria, con la comunidad, es una relación de deber, es una relación situacional. Al vivir en ese grupo humano, tenemos el deber moral de cumplir con sus normas. Este deber, como salvaguardar la patria, defenderla en caso de invasión,
por eso se justifica, por ejemplo, el servicio civil, se dice, o el servicio militar, se dice que los ciudadanos mantienen ese deber por la situación que se encuentran, haber nacido en ese estado, y que ese deber se convierte en obligación a partir de los 18 años o de la edad que el estado en cuestión, el derecho en cuestión, determine como la mayoría de edad. Y esta concepción es ciertamente interesante porque el ciudadano ya entonces, al realizar el servicio militar o cualquier otro acto de compromiso con la nación, con el Estado, con la patria, está expresando su aquiescencia. Si no quisiese formar parte de ese Estado, pues tendría que irse a otro y no protestar ni la bandera, ni el respeto de su Constitución o sus leyes. Hasta aquí, por tanto, tal parece que la relación que tenemos con el derecho cuando somos menores de edad es una relación de deber, mientras que a partir de la mayoría de edad, cuando manifestamos nuestra aquiescencia o voluntad con el Estado, su Constitución y sus leyes, estamos ante una relación de obligación. Si sostenemos entonces que la obediencia al derecho es una forma de obligación, con las características que acabo de señalar, tendríamos que aclarar todavía un aspecto adicional, porque la obligación de obediencia al derecho es mucho más que una obligación de naturaleza jurídica. Es una obligación con un contenido político, es decir, implica una forma de observancia de las normas dentro de un Estado o de una Constitución legítimas. Dicho de otro modo, que está justificada por sus contenidos. En la Carta Magna, Constitución política precisamente de los estados, lo que se manifiesta son los objetivos de ese estado, la lista de derechos fundamentales que poseen los ciudadanos, las obligaciones que debe cumplir la autoridad para ser legítima, los requisitos en el cambio de poderes y cómo se organiza el Estado y cómo se distribuyen sus atribuciones y sus obligaciones. Esto daría a la obligación moral social de obediencia al derecho el talante político. La cuestión hasta aquí es relativamente razonable, simple de entender. La cuestión tiene que ver ahora con aquellos casos en los que en el Estado nos encontramos con una Constitución que no ampara los derechos fundamentales, los derechos humanos, cuando no existen formas de cambio de poderes de manera legítima, tomando en cuenta la voluntad de los ciudadanos, o estos, por ejemplo, no pueden expresarse. Estamos entonces ante un derecho que es producto de un Estado ilegítimo y, por tanto, la obligación de obediencia pierde fuerza política y pierde fuerza moral en el sentido social que he expresado. ¿Surge entonces el deber de desobediencia de los ciudadanos con un derecho no democrático? ¿Surge el derecho a oponerse a los mandatos del derecho porque no son sino traducción de caprichos personales, de decisiones del grupo que llegó al poder queriendo imponer su voluntad para beneficiarse o enriquecerse? ¿Y el ciudadano qué debe hacer? Debe oponerse, debe hacer la revolución, debe llevar a cabo actos de desobediencia civil o de objeción de conciencia. El tema es ciertamente complicado. Por ello, voy a presentar rápidamente, como está siendo ya costumbre en las cápsulas, un cuadro donde ubico el tema de la obediencia al derecho y haré una explicación muy sencilla con la imagen que ahora van ustedes a encontrar. Encuentran ustedes en pantalla un cuadro que muestra gráficamente las conductas que un gobernado puede asumir ante una ley, ante una política pública o una acción gubernamental justa o injusta. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo encontramos en el número 1 la acción más radical, pudiera ser la acción revolucionaria, cuando el ciudadano decide que la única manera de comportarse frente al derecho o al Estado, dada su profunda injusticia, dada su falta de protección de derechos fundamentales y traicionar la voluntad ciudadana,
es la acción revolucionaria e inclusive llevar a cabo acciones armadas para derrocar a los gobernantes. La acción que quedaría en medio entre el cumplimiento de la norma en un sistema jurídico político y la acción revolucionaria sería la actitud de desobediencia civil. La diferencia entre desobediencia y desobediencia civil implicaría que en el caso de la desobediencia, nosotros simplemente nos oponemos y no cumplimos con la norma. Pero en la desobediencia civil llevamos a cabo acciones, mucha atención, no violentas, para oponernos a el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, se dejan de pagar impuestos, por ejemplo, se deja de asistir al cumplimiento del servicio militar, los opositores que lo hicieron famoso, por ejemplo, en España. De la otra parte del cuadro tenemos la situación extrema de sumisión total, donde los ciudadanos no hacen sino soportar la aplicación de leyes injustas, de actos de gobierno vulneratorios de la ley. Pero que entre la obediencia y el cumplimiento de la norma encontraríamos lo que llamamos objeción de conciencia. La objeción de conciencia son aquellas acciones u omisiones que lleva a cabo el ciudadano ya fundadas no en aspectos políticos o jurídicos, sino en la oposición entre aquello que su conciencia prescribe y lo que el derecho manda. El ejemplo característico es la de aquellos, por ejemplo, médicos que se oponen a practicar un aborto porque consideran que el aborto es un homicidio o está en contra de los mandatos de su propia religión. Entonces, ellos no quieren cambiar la ley, como haría un desobediente civil, modificar el régimen, sino su interés es simplemente poder actuar con congruencia. En todo caso, podrían pedir o exigir que el mandato de la norma, en el caso de ellos, se sustituya por una norma alternativa, un mandato alternativo que les permitiera cumplir con la ley sin tener que desobedecerla. Regreso a la imagen. Como ustedes acaban de ver, el tema es extraordinariamente fascinante, profundizaré en todos estos elementos, pero de este modo puedo cumplir con el mandato de mis estudiantes para iniciar esta serie que nos aclare algunos temas sobre la obediencia al derecho. Y esto viene a cuento porque los acontecimientos políticos y sociales que se están dando en el mundo, que se están dando en países con una larga tradición democrática e institucional como Estados Unidos, el problema con las redadas de los migrantes y la actividad de esta oficina que caza violando la norma a los que no se encuentran regularizados por la norma, y hay ya una oposición incluso a veces violenta de los propios ciudadanos. O de aquellos estados donde regímenes éticos con ayatolas en el poder, supuestamente encargados por la divinidad para gobernar los estados, los ciudadanos se rebelan, a veces de forma pacífica, a veces de forma violenta, contra este tipo de regímenes. Seguramente estas cápsulas nos ayudarán a entender estos fenómenos y encuadrarlos en las explicaciones que la teoría del derecho nos proporciona.